Buenas tardes, Fanny. Espero que estés muy bien. Bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a ver 3 técnicas rapiditas para que quedemos ya con esta información. Cuando estamos viendo lo que es la determinación de acidez, pues nosotros vamos a medir directamente lo que es ciertas características que nos van a ir variando si nosotros tenemos, pues en este caso, modificaciones en nuestro producto. Por ejemplo, si nosotros hicimos un desnatado o hicimos rebajamos lo que es el producto, modificamos o le adicionamos suero, le adicionamos directamente lo que es leche en polvo, etcétera, nosotros fácilmente vamos a poder detectar que hay cambios específicos en estas características. Entonces, de una manera más fácil, nosotros vamos a poder visualizar que algo no está bien directamente en nuestro producto, entre lo que tendríamos que tener como una leche fluida y lo que se nos está vendiendo. Porque es importante que nosotros tengamos en esto. Obviamente va a tener un precio diferente el tener una leche fluida directamente ordeñada ya con su pasteurización que una fórmula en base a agua con algo de leche. Ajá, entonces va a tener un precio completamente diferente en la cantidad de proteínas, de grasa, en la cantidad de vitaminas y todo eso. Entonces, que nos vendan un producto que nosotros vamos a ver como un reformulado, reconstituido, donde le pusieron un 3% nada más de sólidos de leche para que ahí pintara en blanquito y nos lo quieran vender como un producto de completo, como una leche entera, pues sí hay una diferencia bastante significativa. Entonces, un producto que ustedes pueden ver en el mercado que nos va a costar alrededor de 20 y algo de pesos versus un producto que nos va a salir muchísimo más económico. Hay algunas de estas fórmulas reconstituidas que están como alrededor de 8 o 10 pesos, pues imagínense la cantidad de diferencia que nosotros tenemos específicamente en precios, en costos y en manufactura y en todo. Entonces, le estamos pagando porque ellos nos los están vendiendo ya con un valor subido de lo que realmente les costó obtener directamente lo que es la producción. A lo mejor en la leche entera le van a ganar menos margen, pero en esta reconstitución pues le van a ganar mucho porque pues si ustedes compran directamente leche en polvo y luego la reformulan a sus necesidades, pues imagínense la ganancia tan grande que ustedes pudieran llegar a tener, pues simplemente haciendo diferentes formulaciones de este tipo de productos. Entonces, en caso de que nos quisieran ver la cara y nos quisieran vender una cosa que no es, pues automáticamente nosotros por medio de la determinación de acidez, pues podemos darnos una idea. Entonces, los valores normales de acidez titulable en la leche están comprendidos entre 16 grados Dorning y 19 grados Dorning, que expresados en porcentaje de ácido, se llama mayoritariamente ácido láctico, van a ser entre 0.16 y 0.19%. Las alteraciones en la leche durante la síntesis o el almacenamiento pueden originar también cambios en lo que es la acidez. Existen diferentes modos de expresar lo que es el porcentaje de acidez y por lo general o lo expresamos como porcentaje de ácido láctico o los presentamos ya como grados Dornick al momento en que nosotros estemos trabajando con ellos. Entonces, material, vaso de precipitado, bureta, pipeta, soluciones, ahí están los reactivos, hidróxido de sodio, una solución alcohólica de fenoftaleína y pues ustedes ya se pueden imaginar qué vamos a hacer si tenemos una fenoftaleína, pues automáticamente nosotros vamos a titular. Entonces vamos a poner en un vasito 10 mililitros de lo que es la leche, le vamos a agregar 5 gotas de fenoftaleína y con la ayuda de una bureta vamos a añadir una solución de hidróxido de sodio al punto 1 normal hasta que el contenido del vaso quede de color rosado de forma permanente o en pH de la solución sea 8.1. Ya, porque muchas veces nosotros estamos generando lo que es ¿cómo se llama? La titulación y en este caso no hay viraje, entonces nosotros al mismo tiempo tenemos que tener un potenciómetro, entonces ponemos la varita del potenciómetro y nos va a estar midiendo lo que es el pH. Si nosotros logramos el vire antes del 8.1, automáticamente nosotros anotamos lo que es el gasto de lo que es la solución de hidróxido de sodio, pero si nosotros no logramos el vire en cómo se llama, en esas condiciones, una vez que llega a pH 8.1, ya ahí detenemos y medimos cuántos mililitros gastamos para llegar a esa, ¿cómo se llama? A esa neutralidad. Bueno, en ese caso ya estamos hacia la parte básica. ¿Cómo es que llegamos a esa parte básica? Entonces, ¿cuántos mililitros nos llevó? Entonces, los cálculos son
mililitros gastados de LNaOH se multiplican por 9 y se dividen por 10, que son los mililitros de lo que es la leche. El 9 es por lo que es la clasificación del ácido láctico. Y el cociente expresado en la acidez titulable en la leche es grados Dornick, y pues ahí ustedes pueden ver lo que es la técnica. No es muy difícil, es una técnica muy sencilla y nos da muchas implicaciones de si la leche está adulterada o no. Y pues ahí ustedes pueden ver la relación entre los grados Dornick y el contenido de ácido láctico, y ahí ustedes pueden ver el grado Dornick es igual a 1 miligramo de ácido láctico entre 10 mililitros y pues 0.01% de ácido láctico por cada grado Dornick que nosotros estuviéramos obteniendo dentro de nuestra valoración. Entonces, pues ahí automáticamente es algo súper sencillito. Fenolftaleína, nuestra titulación y San se acabó, podemos hacer 1000 muestras. Y decir, oye, ¿sabe qué? Nuestro producto con la pena, lo que usted nos está vendiendo, es algo que no le podemos aceptar porque viene con esta acidez y eso quiere decir que podría presentar una adulteración de este tipo, de este, etc. Entonces ahí nosotros ya sacamos todo de nuestro lado investigador y les presentamos los casos y les rechazamos el producto que nos quieren vender como un producto de leche entera. Entonces, bueno, una vez que vemos la determinación de acidez, aquí hay unas observaciones específicamente. Valores de acidez superiores a 19 grados Dornick son imputables a leches de más de 10 horas de ordeño o ordeños de la noche. Valores superiores a 23 grados Dornick corresponden a leches muy ácidas que han perdido la estabilidad térmica, por lo que no se podrían pasteurizar a menos de que nosotros la pudiéramos llevar a la estabilidad otra vez. Este tipo de leches, tecnofuncionalmente hablando, nosotros estaríamos viendo que cuando le pusiéramos temperatura, automáticamente nos van a empezar a coagular. Entonces, pues no necesitamos que se generen estos coágulos a menos de que fuéramos a hacer algún otro producto, pero en leche fluida, que es lo que nosotros estamos viendo, no son importantes ese tipo de coágulos. Entonces, 23 grados Dornick, obviamente nosotros sabemos que no vamos a poderla pasteurizar de una manera adecuada y que nos indica cuando nosotros tenemos grados Dornick muy elevados, quiere decir que también muy probablemente el animal tenga una enfermedad. En este caso puede llegar a tener mastitis, que para los que no estén familiarizados con la terminología, simplemente es una inflamación en lo que es la ubre del animal causada por un microorganismo y algunos tipos de virus. No se sabe exactamente si no es bien asociado por diferentes variables que nosotros podemos decir simplemente que no hicimos de una manera adecuada la sanitización de los aparatos del ordeño. Entonces, al momento en que se generaron el ordeño, o teníamos las manos, ¿cómo se llama?, contaminadas, entonces dañamos los conductos de, ¿cómo se llama?, del esfínter de la vaca, en este caso de la ubre. Entonces, automáticamente lo que le va a generar es lesiones y una inflamación tremenda con mucho dolor a lo que es el animal. Entonces lo tenemos que medicar para ayudar a que baje lo que es la inflamación, y en casos muy severos, pues se pueden empezar a presentar rompimiento de vasos, sangre directamente en la leche, un montón de cosas y situaciones que realmente no queremos que se presenten, porque eso quiere decir que el animal está sufriendo pues estrés específicamente y pues dolor y sobre todo pues la enfermedad. Entonces, bueno, una vez terminando lo que es la acidez, ahí ustedes pueden ver que hay otra técnica, pero esta no la vamos a manejar. Y luego, esta sí. Cuando sus compañeros estuvieron en el laboratorio, también pudimos observar que podemos, ¿cómo se llama?, realizar directamente lo que es la densidad. Entonces, automáticamente, la densidad es una propiedad física utilizada para comparar las masas de diferentes sustancias o de una misma bajo diferentes condiciones. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de densidad, nosotros casi siempre vamos a estar midiendo lo que son características específicas de ¿cómo se llama?, de cantidades sólidos que nosotros pudiéramos llegar a tener. Entonces, si nosotros tenemos ciertas variaciones en lo que es la densidad de nuestro producto, pues también se pueden ver o se pueden variar, pues nosotros podemos darnos cuenta que puede estar directamente adulterada lo que es nuestro, en este caso, nuestro producto. Cuando nosotros trabajamos con la densidad, en este caso,
nosotros vamos a tener pues, condiciones específicas que vamos a estar tratando. Si nosotros tenemos una leche pasteurizada, vamos a estar trabajando de una manera, y si nosotros tenemos una leche sin pasteurizar, vamos a estar trabajando de otra, porque cada una de ellas va a tener condiciones específicas al momento en que nosotros estemos trabajando. Entonces, existen muchas causas que actúan variando la densidad de lo que es la leche, como la composición química, la temperatura de la medición, la temperatura de almacenamiento, el tiempo transcurrido desde el ordeño fraccionado, la centrifugación, operaciones tecnológicas. Hay muchas cosas que nos pueden influir directamente en lo que es la leche. También, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que es una leche evaporada, una leche condensada, tiene diferente densidad, si nosotros tenemos una leche entera, una leche del 2%, etcétera. Cuando nosotros estamos hablando de esto, vamos a tener variaciones, pues siempre y cuando se ponga directamente al consumidor y decir, ¿sabes qué? Tenía estas características y así fue como se presentó. Nosotros le vamos a estar informando al consumidor lo ideal, lo que se está, ¿cómo se llama? Se está necesitando informar. Si nosotros mentimos y decimos que nuestro producto está completo, etcétera, etcétera, pues ahí es donde nosotros incurrimos en fraude alimentario. Entonces, automáticamente, pues es donde la densidad nos va a descubrir que estamos haciendo acciones fraudulentas. Pero siempre y cuando nosotros le digamos a nuestro consumidor, ¿sabe qué? Aquí, si dice que es 2%, pues es 2%. Si dice que es evaporada, pues es evaporada, etcétera. Entonces tiene menos sólidos, tiene más sólidos, etcétera. Si nosotros somos sinceros desde el principio, no pasa absolutamente nada. Si nosotros no lo somos, pues automáticamente, pues ahí es donde tenemos el producto, ahí tenemos el meollo del asunto, que la gente pues se va a dar cuenta y pues nosotros estamos actuando de forma fraudulenta. Es increíblemente extenso lo que es el fraude de alimentos. A nivel internacional hay un montón de ejemplos de personas, fábricas, etcétera, que incurren de manera voluntaria e involuntaria a lo que es el fraude. Hay algunas personas que no saben que están cometiendo fraude, pero eventualmente, pues todo este tipo de ¿cómo se llama? De técnicas, pues nos dan a entender eso. Entonces, la densidad depende no solo de la temperatura del momento de la determinación, sino también de las temperaturas anteriores, y además este parámetro adquiere su valor más bajo poco después de lo que es el ordeño, aumentando lentamente después. Generalmente el tiempo que tarda en estabilizarse el valor de la densidad de la leche depende de la temperatura anterior al almacenamiento. A 15 grados centígrados tarda de 1 a 2 días, mientras que a 50 grados centígrados lo suele hacer en 6 horas. Este comportamiento recibe el nombre del fenómeno de Regnagel y depende de la lenta solidificación de la grasa y de la disminución de la cantidad de agua libre que nosotros pudiéramos llegar a tener. La temperatura ha sido sometida donde nosotros estamos trabajando, porque nosotros conocemos porque a lo mejor esto es un punto clave para que ustedes más o menos vean lo que son las características. Cuando nosotros hacemos el ordeño, la leche viene a 37 grados alrededor. ¿Por qué? Porque viene directamente del animal. Entonces el animal no está a temperatura de refrigeración, obviamente. Entonces nuestra leche viene a una temperatura elevada, viene 30 y tantos grados al momento en que nosotros la estamos obteniendo. Entonces esta se va a llevar a recipientes mediante lo que son tuberías, y esto, una vez que ya esté junta todo lo que es lo que hayamos obtenido en un proceso de ordeño, no sé, 10, 15, 20 cabezas de ganado, 50 vaquitas que estuviéramos ordeñando, una vez que ya las terminamos de ordeñar a todas, las vamos a pasar ahora sí a un lugar donde las vamos a refrigerar, y esta refrigeración se va a dar alrededor de 4 grados centígrados. Al momento en que nosotros la vayamos a vender, nosotros la tenemos que transportar, y la transportación se puede dar en temperaturas no mayores de 10 grados centígrados al momento en que nosotros la vamos a llevar de un lado hacia otro. Entonces, todas estas variaciones y estas fluctuaciones de temperatura automáticamente nos dan cambios en la densidad. Entonces, cuando llegan directamente a la fábrica, ellos miden lo que es la densidad que viene, y ellos ya tienen sus ajustes en tablas por las fluctuaciones. Una vez que entra a lo que es la planta, que la va a modificar, esta sufre otra transformación de temperatura
porque la estamos pasteurizando. Entonces va a subir la temperatura hasta 60 grados centígrados en caso de una pasteurización tradicional o hasta 115 en caso de una pasteurización rápida. Entonces, esta variación de temperatura otra vez le da y luego la tenemos que volver a bajar para volverla a poner en lo que es la vida de anaquel, que van a ser 4 grados centígrados. Entonces, una vez que ya la envasamos, la vamos a volver a transportar en estos lugares o en estos camiones de refrigeración y ahí hay variaciones de temperatura. Entonces, cuando llega al supermercado, las personas que la van a comprar la toman. Y hay mucha gente que la pasea por el supermercado y luego la regresa. De que, ay, siempre que no la voy a llevar, ay, decidí comprar otra cosa. Entonces ahí hay más variaciones de temperatura. Entonces, por ejemplo, la densidad que nosotros estamos obteniendo una vez que ya pasó por todo este proceso es muy diferente a la densidad que nosotros vamos a obtener al momento en que estemos en la fábrica y que la estemos, pues antes de transformarla, ahí la estemos midiendo. Entonces, desde ese momento nosotros nos tenemos que dar cuenta que ya que pasó por todas estas modificaciones, obviamente el consumidor final, al momento en que se esté obteniendo ese tipo de leche, pues la que nosotros medimos directamente en práctica va a tener una densidad distinta. Cuando nosotros estamos haciendo pruebas en un laboratorio de análisis con todas las características, nos van a traer esa que recién llega a la planta, que no ha sufrido todos estos cambios a través del tiempo, que nos varían mucho de lo que es la densidad, pero hay más o menos para que se den una idea. Entonces, para la determinación de densidad de la leche se utiliza la técnica de la lactodensimetría. Los lactodencímetros son aerómetros, cuerpos flotadores de vidrio lastrados en su parte inferior con una varilla graduada que en ocasiones puede llevar incorporado un termómetro permitiendo la lectura paralela de la densidad. Y ahí ustedes pueden ver el lactodencímetro. Para las personas que fueron directamente a la práctica presencial, pues ya lo tuvieron en sus manos. Para los que no y que vayan a ir eventualmente, si es que van a realizar la práctica, pues lo van a ver. Y si no, pues ahí tienen lo que es la imagen más representativa. Este lactodencímetro, pues simplemente nosotros lo vamos a poner. Ojo, porque nuestra leche ya pasó por todas estas variaciones al momento en que nosotros la estamos viendo en el laboratorio. Si no, o sea, cuando nosotros estamos haciendo el análisis en la fábrica, ahí tenemos que hacer un tratamiento de temperatura para luego medir lo que es la densidad. Entonces hay una diferencia significativa entre lo que nosotros vamos a ver de una leche que ya ha visto vida a una leche que es nueva y que acaba de llegar directamente a lo que es la fábrica. Entonces, automáticamente. Entonces, cuando el aerómetro se introduce en la leche, sufre un impulso hacia arriba igual al peso del líquido desalojado, principio de Arquímedes, quedando el valor de densidad reflejado en la varilla graduada. La determinación puede realizarse en leche completa o en suero lácteo, y ahí ustedes pueden más o menos ver unas densidades específicas al momento en que nosotros estamos obteniendo. Cuando nosotros estamos trabajando, y esta es la técnica en el laboratorio de análisis, no aquella leche que ya pasó por mejores vidas, que ya llegó a nosotros como, ¿cómo se llama?, consumidores finales, sino la que nos está llegando y nosotros tenemos nuestro laboratorio de análisis y ahí nosotros tenemos que hacer ciertas características. Entonces necesitamos, obviamente, el lactodencímetro, una probeta y una estufa o baño termostático que nos puede llevar a 15 o 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calentar la muestra de temperatura, 37-40 grados centígrados, homogenizarla mediante un agitador en caso de que sea necesario, verter la leche en lo que es una probeta, ¿cómo se llama? Esperar a que se estabilice la lectura. En este caso, introducimos con cuidado el lactodencímetro en la leche, manteniendo lo que es el eje de la probeta, sin, ¿cómo se llama? Sin tocar las orillas de la probeta, generando un ligero movimiento de rotación. Estabilizamos y tomamos lo que es la lectura al momento en que estemos trabajando con eso. Efectuar la lectura en la graduación del lactodencímetro es así como nosotros vamos a ir validando, y para los que me preguntaban, ahí está la solución a su problema, porque me preguntaron muchos. Entonces, las cifras descritas se corresponden con las dos últimas cifras de la densidad. Para interpretar los resultados hay que comprobar la temperatura de la leche, ya que el valor de la densidad que proporciona el lactodencímetro es para una leche con una temperatura de 20 grados centígrados. Si la temperatura de la leche es diferente, tendremos que aplicar siguiente corrección. Por cada gramo que pase de los 20 grados centígrados se suman 0.2 al valor de la densidad obtenida. Y se restan 0.2 por cada grado que falte para los 20 grados centígrados en caso de que estemos al contrario.
Entonces, para las personas que fueron a presencial que tenían esa duda, ahí está la respuesta. Y automáticamente nosotros empezamos 1.0 porque también me preguntaron las unidades. Entonces, recuerden que el actodensímetro nos da las últimas dos cifras de lo que es la densidad y todos empiezan con 1. Entonces, aquí podemos ver directamente en el cuadrito ahí nosotros vamos viendo las características y cómo va cambiando lo que es nuestro proceso de densidad. Entonces, aplicamos lo que es la técnica. Y ahí ya. La densidad varía del tipo de leche. Para la leche de vaca oscila entre 1.28 y 1.42, sirviendo el valor medio alrededor de 1.31. Para la leche de cabra, la densidad es de 1.030, 1.034, mientras que la leche de oveja oscila entre 1.037 y 1.040. Las adulteraciones influyen sobre el valor de la densidad, así el aguado rebaja y el desnatado y la adición de la leche desnatada la aumentarán. Entonces, pues ahí ustedes pueden ver las variaciones en la densidad de acuerdo a la cantidad de sólidos que pudiéramos tener en nuestro producto. Entonces, ahí nosotros vemos la última técnica que les voy a explicar después de la densidad y la acidez, que son muy importantes, pues va a ser la prueba de la reductasimetría. En este caso vamos a medir una característica, en este caso la reductasa, porque nos va a indicar si estamos teniendo una contaminación microbiológica de una manera muy rápida. ¿Por qué es importante que nosotros la midamos? Porque recuerden, nuestra vida útil del producto es muy pequeñita. Entonces, si decimos, ay, nos vamos a tardar 5 días para poder obtener hongos en una prueba microbiológica rápida, 3 días, o más o menos en una cuestión aproximada, entonces pues ya le tomamos cuánta vida en aquel a nuestro producto realmente. Entonces nosotros necesitamos pruebas rápidas para darnos cuenta si los sentidos al momento en que estamos ¿cómo se llama? Generando la pasteurización, está funcionando, o al momento en que estamos llevando diferentes características. Entonces, con la prueba de la reductasimetría, nosotros vamos a obtener estas respuestas. Entonces, la mayoría de los gérmenes de la leche elaboran reductasas que modifican el potencial oxidorreducción de la misma. Para demostrar ese fenómeno, basta añadir a la leche una sustancia que se decolore al pasar de la forma oxidada a la forma reducida. La rapidez con la que cambia de color está en función de la población bacteriana y por ello puede ser un índice del grado de contaminación de la leche. El colorante más empleado es el azul de metileno, pero también se puede utilizar la resazurina y el cloruro de 2,3,5 trifenil-tetrazolium, ya que son colorantes fácilmente absorbidos por las células vivas y nosotros lo podemos ir viendo directamente. ¿Qué necesitamos? Tubos de ensayo, baño María, pipetas graduadas, la solución de azul de metileno, y pues ahí ustedes pueden ver lo que son las condiciones en las que tenemos. Ahí viene, preparar una solución madre, diluyendo unos gramos de azul de metileno, y ustedes pueden ver lo que es la necesidad. ¿Cómo es que vamos a hacer nuestra metodología? Muy fácil. Agitamos la leche, agregamos 10 mililitros en un tubo de ensayo, le agregamos 0.5 mililitros de azul de metileno. Hay que evitar el contacto con la leche. En este caso, si estamos poniendo, ¿cómo se llama? Una pipeta, pues hay que evitar meter o sumergir lo que es la pipeta directamente en lo que es nuestra leche, porque nosotros podemos añadir más carga microbiana que no es necesaria. Entonces, desde arriba, pues podemos poner lo que es el 0.5 mililitros de azul de metileno. Tapamos lo que son los tubos, los introducimos a un baño María a 37 grados centígrados y podemos utilizar 2 ensayos simultáneos para cada muestra. Y en este caso, nosotros lo único que tenemos que dejar es, ¿cómo se llama? En el baño María, pues la cantidad de tiempo necesaria para que nosotros veamos un cambio directamente en la coloración. Ustedes pueden ver la coloración que tenemos originalmente, que es en azul, verdoso, y la coloración que tuviéramos una vez que la leche pues se decoloró, y pues vamos a medir el tiempo específicamente de cuánto se tardó en perder directamente la coloración. Entonces, el baño María está a 37 grados centígrados y al cabo de 10 minutos nosotros vamos a hacer la primera medición y los vamos a seguir midiendo dependiendo de nuestras necesidades hasta máximo 1 hora. Entonces ahí nosotros vamos a ir midiendo las características. Si pasó 1 hora y no se decoloró, entonces vamos a hacer
la relación entre la cantidad de microorganismos que pudiéramos tener y lo que es nuestro color específicamente, el azul de metileno. Entonces eso quiere decir que tenemos una leche que tiene una baja carga microbiana específicamente y pues que por eso se tardaron tanto tiempo y que no la han degradado. Entonces de una forma muy, muy sencilla, ustedes pueden ver que ya nos dimos una idea de una cantidad, de si está muy contaminado o no. Entonces podríamos pasteurizar y luego generar esta misma técnica y ver si el proceso de pasteurización al momento en que bajamos la carga microbiana funcionó o no. Entonces ahí ustedes nada más se pueden dar una idea. En vez de hacer todo de que voy a ir a sembrar y todo, obviamente eso sí nos funciona y lo vamos a hacer como un método alterno de decir, bueno, también le hice mesófilos y también hice coliformes y también tengo todas las demás pruebas específicamente, pero en esta forma yo puedo tomar decisiones mucho más rápido de, ¿sabes qué? Tu leche viene muy contaminada, te la rechazo, o sabes que tu producción es inadecuada al momento en que me pasteurizaste, no me estás dando los datos correctos, entonces regrésala, repasteurízala, etcétera. Entonces ahí nosotros podemos tomar decisiones al respecto. Observaciones: la presencia de microorganismos en la leche y por su acción reductora se produce la modificación del color azul de metileno pasando del color azul intenso a azul claro, pudiendo desaparecer totalmente de acuerdo a la carga microbiana que nosotros tuviéramos presente. Una leche con un contenido bajo de microorganismos no modifica el tinte azul del colorante o tarda mucho tiempo en modificarlo. Por eso es que nosotros lo ponemos en el baño a 37 grados centígrados, hacemos la primera medición a los 10 minutos y luego vamos midiendo constantemente dependiendo de nuestras necesidades hasta una hora. Si a una hora no cambió la coloración, vamos a tardar muchísimo más en poder degradar lo que es la coloración específica y pues sabemos que hay una carga microbiana menor. ¿Dudas hasta aquí? Y si no existen dudas, es el momento de poner el presente en el chat, que es el que voy a tomar en cuenta para su asistencia. Gracias, María. Y también ahí veo a Evelyn. Gracias, Evelyn.